Hola, soy Camilo. Y yo soy Eva Luna. Y hemos estado fingiendo. Cada persona tiene dos versiones, lo que proyecta hacia afuera y lo que en realidad estamos sintiendo y viviendo por dentro. Estamos cocinando es para nosotros, así que... Se supone que al crecer uno se hace más fuerte, más seguro, como más tranquilo, ¿no? Pero yo, la verdad que no sé qué tan seguro estoy de eso. Hace poco Camilo descubrió un nuevo miedo que tiene. Es un miedo a el agua, a los aguaceros, a los huracanes, al mar, A a las los tormentas, vientos, a los rayos, las tormentas. centellas, las Todo. inundaciones, todo eso. Ujú. Y la verdad que no sé por qué, porque cuando estaba chiquito amaba meterme en la cama de mis papás, debajo de las cobijas, y ver llover. Y la casa se iluminaba así, puff, de blanco cada vez que había un rayo. Y yo me metía en la cobija y era feliz, me encantaba. No vaya a tocar el coso y listo. Bueno, eso no. Do it. El nuevo miedo de Camilo lo descubrimos una noche en nuestra luna de miel en la Polinesia Francesa. Empezó a llover, más fuerte y más fuerte. Y cuando se dio cuenta que estábamos solos los dos, sin sus papás, sin mis papás, eso fue... Y que estábamos viviendo el comienzo de nuestro futuro, del resto de nuestra vida, donde nosotros dos íbamos a tener que empezar a ser nuestra propia fuente de nuestras propias seguridades, parce. Yo cuando me di cuenta de eso dije, ¿y ahora? ¿Y si la tormenta se pone peor? ¿Y si sigue lloviendo? ¿Y si pasa algo? ¿Y si soy yo la persona responsable? ¿Oye? ¿De dónde viene este miedo? No sé. Pero, por ejemplo, puedo pensar que hace como 15 años yo estaba en el mar con Juli, una amiga, y casi nos ahogamos. Estábamos nadando, nos arrastró una corriente y casi nos ahogamos literal. Ahora, ¿por qué se despierta ese miedo en este momento que soy adulto y no cuando era un niño chiquito? No sé. Cuando veo a mis hijas me doy cuenta que ellas tienen 1000 veces menos miedo que los que tengo yo. Yo tengo muchas más habilidades de regulación que ellas, pero es justamente porque me he tenido que enfrentar a muchos más miedos que ellas. Un niño tiene temor a lo desconocido, pero un adulto tiene temor a lo ya conocido. Y yo la verdad que no sé cuál de esos dos es más complejo. Okay. Cuando estábamos chiquitos y teníamos miedo, muy seguramente teníamos alrededor algún adulto que nos dijera, no, no tenga miedo. Entonces, claro, crecíamos pensando que los adultos no tenían miedo. Pero cuando creces y sigues teniendo miedo, te haces la pregunta de, ¿hay algo mal en mí? Porque ya estoy grande y sigo teniendo miedo. Pero lo que nadie nos dijo es que todos esos adultos muy probablemente también tenían muchos miedos. Miedo a la soledad, miedo a perderlo todo, miedo a la muerte. Son miedos diferentes a los de un niño, pero miedo. La gran mayoría de las personas que parece que saben lo que están haciendo, están fingiendo. Están improvisando. Están fingiendo que saben mientras aprenden. Uh-huh. El concepto de fake it until you make it o finge hasta que lo logres se trata de actuar con confianza o mostrar los rasgos que deseas hasta que eventualmente esos rasgos sean reales en ti. Por ejemplo, nosotros estamos viendo Grey's Anatomy. No hay spoilers aquí. No hay spoilers. Bueno, creemos. Espero que no. No. Y ella es la doctora Shepard y está por operar el cerebro de la doctora, de una doctora que no sé ni cómo se llama. Bueno, está por operar a alguien muy importante y está muerta de susto, pero aquí está tratando de proyectar que está todo bien. Si uno adelanta un poquito, la ves en el baño y está llorando, parce. Está llorando porque está muy asustada, pero antes de la operación está haciendo esto, vean esto. Esto, véanla, véanla. Está parada en una posición de poder y dice que cuando se para así,
se siente más poderosa y termina haciéndolo. Al final de la historia le va todo súper bien. Y esa imagen de esa doctora Shepard, muerta de susto y proyectando seguridad, eso es ser adulto. El sonido de la victoria. Divine. Ay, ay, ay. ¡Buah! Delicioso. Le falta Está un poco más. delicioso. Por ejemplo, nosotros estamos por empezar nuestra gira de Estados Unidos, ¿no? Y empieza en Los Ángeles en el Hollywood Bowl. Y el Hollywood Bowl es como uno de los lugares más icónicos y más representativos del mundo. Sí. Y todo el mundo cree que estamos tranquilos, muertos de la risa, confiados porque tenemos todo resuelto. Y también es nuestro primer viaje con 2 hijas. Y me da un poco de nervios porque Índigo yo sé que va a querer estar encima mío en el avión, Amaranto también va a estar conmigo en la teta. O sea, tengo miedo, mejor dicho. O sea, sí es cierto que estamos tranquilos y confiados en que todo va a ser hermoso. Pero al mismo tiempo estamos muy asustados porque es algo muy importante para nosotros y queremos que la tribu tenga una experiencia fantástica y la paz increíble. Y al mismo tiempo queremos que nuestro viaje con nuestras hijas sea delicioso. Y es importante decirlo porque queremos que las personas que están viendo este video sepan que nosotros también tenemos miedos. Y que somos personas reales, con inseguridades. En resumen, dejar de ser niños y empezar a ser adultos no es fácil. Y no tenemos ni idea cómo se hace. Así que por ahora vamos a seguir fingiendo. Salud. Salud. Yo también tengo un derecho. Ah, sí, salud. Salud. Ven, mi amor. Ah, si les gustó este video, Suscríbanse. Denle like. suscríbanse a nuestro canal. Es más, creo que le pueden poner campanita para que les avise cada que subimos un Y video. comenten cositas. Comenten ahí qué les gusta, qué piensan, qué sienten de esto. amamos. Denle like. Los amamos. Amar es nuestra revolución.